Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Una de las preguntas que más frecuentemente recibo y que viene dada por un contexto cultural e histórico muy específico es si el cáncer puede heredarse. Cuestiones como, doctor, tengo cáncer de mama, ¿mi hija puede tenerlo? O, Mauricio, mi mamá fue diagnosticada hace un tiempo con cáncer de ovario. ¿También a mí me puede afectar? Inundan no solo la consulta, sino redes sociales, generando angustia y desesperación en aquellos que las realizan. Soy el doctor Mauricio Fraga, ginecólogo-oncólogo, aquí en Cancún Cancer Institute, y el día de hoy vamos a hablar un poco de el cáncer y su relación con los factores hereditarios. No solamente las tecnologías de la información modernas son responsables por el abrumador flujo de información que poseemos. Hace más de 30 años que medios escritos, el radio y la televisión dedican espacios a la difusión de conocimiento científico, siendo la salud uno de sus habituales. Hablando concretamente del cáncer, el incremento en su aparición alrededor del mundo lo convierte en uno de los temas favoritos de influencers y presentadores televisivos. En los últimos 100 años pasó de ser la séptima causa de muerte en los Estados Unidos a ser la segunda. Y es una tendencia que francamente no va a detenerse. Realmente no necesitamos el boom de las técnicas de diagnóstico molecular para darnos cuenta de que esta enfermedad pudiera tener relación con la genética. No se necesitó que terminara de secuenciarse el genoma humano en el año 2000 o que Watson y Crick describieran la estructura del ADN, mucho menos que Mendel descubriera los patrones de herencia para que los mismos pacientes hicieran eco de lo obvio. Cuando escuchamos, tengo un tumor maligno y mi papá murió de lo mismo, o mi mamá, mis tías y mi abuelita padecieron cáncer, no es tan difícil hacer una relación mental entre una cosa y la otra. Siempre me gusta simplificar las cosas, entonces vamos a tratar de ser muy directos. La respuesta más sencilla es sí, el cáncer sí se puede heredar, pero añadiría un apóstrofe o un pequeño asterisquito a esta afirmación. El cáncer sí se puede heredar, pero no todos los tipos de cáncer se heredan. Vamos a platicar un poco de dos clases de cáncer en los que está mejor estudiado este fenómeno hereditario. Curiosamente, nuestro primer desagradable invitado a la conversación es también el cáncer que más se diagnostica en todo el mundo. Hablamos del cáncer de mama. En esta ocasión vamos a saltarnos todos esos datos que nos hablan de que es el tumor que más mata en nuestro país y que se asocia a muchos factores predisponentes, etc. Vamos a concentrarnos en tratar de responder a la pregunta del millón. ¿Se hereda o no se hereda, doctor? Nuevamente, a preguntas directas, respuestas directas. Si tenemos a 10 mujeres sentadas en esta misma sala, todas con cáncer de mama, una de ellas tiene una mutación genética que la llevó a desarrollar cáncer. Esa misma mutación genética está completa y totalmente asociada a la heredabilidad. Y si juntáramos a 10 pacientes con cáncer de mama con una mutación genética, encontraríamos que más de la mitad poseen una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. El tener estos genes mutados no representa por sí mismo una condena absoluta e inequívoca de padecer cáncer. Pongamos como ejemplo a una mujer joven de 25 o 30 años que descubrió que posee la mutación de BRCA1 a causa de su madre, quien tiene cáncer de mama y se hizo la prueba. La traducción al lenguaje común de esta información es que la mujer joven tiene hasta 72% de probabilidades de presentar cáncer conforme vayan pasando los años. Esto no quiere decir que todas las mujeres en el mundo deban hacerse la prueba para detectar mutaciones. Se trataría de un esfuerzo sobrehumano, defectuoso y costosísimo, que solamente llevaría a un pánico colectivo entre mujeres de todos los países, edades y situaciones económicas. Precisamente, el primer paso para identificar a una paciente con riesgo de poseer la mutación es el ejemplo de nuestra paciente joven.
que un familiar de primer grado la tenga, es decir, mamá, papá, hermanos, hijos. Partiendo de ahí, deben tomarse en cuenta otros factores. ¿A qué edad le diagnosticaron el cáncer a ese familiar? ¿Qué tipo de tumor fue? ¿Se trata de un hombre con cáncer de mama? ¿Hay otros tipos de cáncer en la familia? El paso siguiente, con la información que tenemos, es probablemente el más delicado de todos. ¿Se puede hacer alguna intervención con impacto directo a la salud en estas mujeres que fueron diagnosticadas con una mutación? Y la respuesta en este caso es mucho más compleja que simplemente hacer el diagnóstico. Regresemos a los medios y a las redes sociales, donde frecuentemente escuchamos que celebridades decidieron someterse a cirugías para remover los pechos por el riesgo hereditario que tienen de presentar cáncer. La realidad es muy distinta a lo que observamos a través de la pantalla. La evidencia científica no es contundente a la hora de decirnos que remover las mamas en todas las mujeres con mutación sea una intervención realmente exitosa. Pese a que en países europeos comienza a ser una recomendación cada vez más frecuente, se trata más bien de una cuestión con alto nivel de personalización, en el que la paciente debe de ser evaluada muy a conciencia por un equipo oncológico. Lo que es un sí definitivo, un must, un sí o sí, es que estas pacientes necesitan una vigilancia mucho, pero mucho más cercana. ¿En qué consiste? En autoexploración mensual desde temprana edad, así como mastografía y resonancia más joven que el resto de las pacientes, tanto como sus consultas frecuentes. El otro gran ente que se nos presenta es el cáncer de ovario. Vamos a recurrir nuevamente a nuestra imagen visual de las 10 mujeres en esta sala, pero no, ahora van a ser 100 mujeres. De estas 100, todas diagnosticadas con cáncer de ovario, 15 van a tener una mutación hereditaria. ¿Y qué creen? Aquí también están implicados los malditos BRCA. Cuando una paciente bajo cualquier circunstancia es diagnosticada con mutación de BRCA1, tiene hasta 46% de riesgo de presentar cáncer de ovario. Es decir, casi la mitad de ellas tendrán la enfermedad durante su vida. Existen más causas de cáncer hereditario, además del BRCA. Una de las más importantes se conoce como síndrome de Lynch, Lynch con Y. Cuando esta se presenta, una de cada 10 pacientes puede tener cáncer de ovario y se asocia a la aparición de otros cánceres, como lo son el colorectal y el de endometrio. Nuevamente, nos encontramos con las controversiales medidas para reducir riesgos. Aquí hablamos otra vez de la mastectomía, el quitar los pechos, la oophorectomía, el quitar los ovarios, y la necesidad de individualizarlo. Y nuevamente hay que resaltar que lo más importante se basa en la detección temprana mediante una valoración profesional especializada e individualizada. La heredabilidad en el cáncer no solamente sirve para asustarnos o saber el riesgo que podemos tener de desarrollar la enfermedad. En la era actual se desarrollan fármacos que benefician de manera particular a las pacientes que poseen mutaciones. En el caso del BRCA, surgen los llamados inhibidores PARP, como una herramienta poderosa para el control de estas catastróficas enfermedades. Me gustaría concluir con un llamado a todas las pacientes que tengan dudas respecto a la posibilidad de heredar un cáncer o haber heredado un cáncer para que den el primer paso a resolver esas mismas dudas. Acudir a un profesional en el área de la oncología certificado. Me gustaría también agregar que un cáncer se puede heredar. Podemos decir, el cáncer mató a mi papá, mató a mi mamá. Y podemos tener ese mismo cáncer, pero actualmente no tiene por qué llegar a matarnos. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles y recordarles que continúen sintonizándonos aquí en el podcast de Cancún Cancer Institute. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.